Lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y sus bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción de este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra de Dios. Muy buenos días. Hablemos de limpieza. Y no te voy a regañar porque tengas tu cuarto sucio o porque no has lavado los platos que dejaste ahí en el lavavajillas. No voy a hablar de ese tipo de limpieza. O a lo mejor sí. Bueno, tú trata de pensar en algún momento donde tú hayas dicho: «Ay, mañana o en un momento más voy a arreglar tal situación». O voy a limpiar aquella despensa, o voy a limpiar mi cuarto, la alacena, o voy a recoger aquella maceta que se tiró. Y pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, y hasta parece que ese desorden ya es parte de la decoración de tu casa, de tu hogar o de tu escritorio. Hoy en el Evangelio Jesús nos habla de que Él entra y limpia. Pero parece que si alguien estuviera viendo a Jesús, seguramente diría: «Tú no estás limpiando, tú estás haciendo todo un desorden». Pero en realidad ese desorden era una limpieza a profundidad. Escuchemos el Evangelio y seguramente me vas a entender cuando digo que desde afuera parecía que Jesús estaba haciendo un desorden, pero en realidad estaba limpiando. Incluso algunos dicen purificando, que es mucho más profundo que una limpieza superficial. Escucha lo que dice el Evangelio. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había dicho.
¡Qué palabra tan fuerte! Jesús entra y limpia a profundidad. Pero parece que cuando Él entra y limpia, primero tiene que hacer un desorden. Tirar las mesas, echar las monedas al suelo, volcar todo lo que estaba ahí y hasta hace un látigo por si alguien quería oponerse a esa limpieza que Jesús va a hacer. Yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo que cuando queremos limpiar a fondo, por ejemplo, un armario, primero tenemos que hacer un desorden. Tenemos que sacar todas las cosas. Cuando yo tengo que limpiar y poner en orden los libros, tengo que hacer un desorden. Y eso a veces me lleva mucho tiempo y mucha energía. Pero es la única forma de poder limpiar a fondo. Es la única forma de poder poner orden. Incluso si yo quiero sembrar algo en un terreno, primero tengo que arrancar toda la hierba y eso va a levantar polvo, eso va a levantar tierra y quizás hasta muchos animales van a salir de ahí. A veces cuando nosotros evitamos o no queremos que haya ningún desorden, a veces preferimos que se vayan acumulando la basura o el desorden en nuestras vidas. Y ese desorden empieza a ser parte de nosotros. Qué curioso, orden, desorden. Aquí y seguramente en cualquier rincón del mundo, hay personas que poco a poco van acumulando algunas cosas de su vida porque representan algún recuerdo, porque representan algo emocional, porque qué sé yo, pero se va acumulando tanto que llega un momento en donde ya no pueden vivir ellos en esas casas, que más que una casa, más que un hogar, pareciese que es una bodega. Y eso puede incluso ocasionar problemas mentales, acumuladores le llaman. Jesús entra al templo y para purificarlo va a crear un desorden. Cuando Jesús quiere entrar a nuestras vidas, parece que también entra haciendo un desorden. Sí, Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas y es un Dios que parece que al poner orden, primero nos va a incomodar mucho. Cuando el pueblo de Israel ya estaba acomodado en Egipto, Dios lo tuvo que sacar y lo tuvo que sacar con mano dura. Lo tuvo que sacar con grandes proezas y los tuvo en el desierto hasta que el nuevo orden que Dios quería ponerles entrara a sus corazones. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero ya tenemos tantos pecados bien ordenados en nuestra vida que ahí los queremos dejar y no los toques. Ahí está bien el pecado, ahí está bien esa crítica moderada, ahí está bien, como dicen algunos, soy bebedor social, ahí déjame esos pecados que están bien acomodados y en orden. No, Jesús no solamente quiere poner un orden, sino que quiere purificar y para eso hay que arrancar de nuestra vida, hay que hacer que Jesús entre con un látigo y con la autoridad porque es Él el que va a poner el orden y no mi orden y no lo que yo quiero y no mis ideas, sino las ideas de Él son las que tienen que prevalecer en nuestra vida. Si en verdad quieres que tu templo, que tu vida, que tu propia persona esté en el estado más alto para el que fue creado, adorar a Dios, no tengas miedo que Jesús venga y ponga un desorden, porque cuando ese desorden viene de Dios, en realidad está purificando. Si tú y yo, cuando armamos un rompecabezas, le creemos y tenemos fe en que todas las piezas van a estar ahí acomodadas y que todas las piezas van a estar ahí completas y confiamos en la fábrica que hizo ese rompecabezas de que cada pieza tiene un lugar importante. Tú no agarras una pieza del rompecabezas y porque no encaja la vas a tirar. No, la guardas porque sabes que va a tener un lugar importante. Así también Dios es en nuestra vida. Cuando pensamos que es todo un desorden en nuestra vida, tú confía y sigue avanzando,
que Dios sabrá cómo poner orden a todas las piezas de tu vida, a todas esas dificultades, para que juntos puedan formar una imagen muy hermosa. No tengas miedo de que Jesús venga a mover las cosas en tu vida. Más bien deberíamos de tener miedo de que todo esté así como nosotros lo hemos puesto, porque quizás no nos estamos dando cuenta y ya estamos acumulando mucho pecado, o mucha tristeza, o mucha soledad, o muchos rencores, o muchas angustias. Y entonces Jesús, para poder darnos paz, va a tener que limpiar. Deja que Él limpie. Deja que se acerque a tu vida. O más bien nosotros preguntémosle a Él: Señor, ¿qué cosas tienen que ser removidas de mi corazón? Señor, entra y purifica mi corazón. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos purifica y que le da sentido a nuestra existencia, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un magnate, un hombre millonario, que invitó a algunos de sus amigos a dar un paso en un bote. Y curiosamente, él no se subió al bote. Pero cuando estaba el bote en medio del lago, ¿verdad? Por radio les dijo a los que estaban ahí: si alguien se atreve a brincar del bote, de esa lancha, pudiéramos llamar, de ese pequeño yate, si alguien se atreve a brincar de ese yate y llegar a la orilla, le voy a dar $5 millones. Pero antes tienes que saber que este lago está plagado de cocodrilos. Y para una pequeña muestra, los que iban controlando el bote empezaron a arrojar algunos pedazos de carne y los cocodrilos empezaban a salir. La escena era terrorífica y todo el mundo se quedó congelado. Pues por ahí hubo alguien que cayó al agua y empezó a nadar lo más rápido que pudo, que llegó a la orilla, todo exhausto, pero lo logró. Todos gozaban de la admiración y aquel hombre le dijo: lo prometido es deuda, te voy a dar los $5 millones. Pero dinos, ¿de dónde sacaste tanto valor para poder lanzarte al lago y nadar sin que te importara ver los cocodrilos? Y aquel hombre, tomando aire, todavía lleno de la presión arterial por el miedo que tuvo al entrar al lago, dijo: ¿cuál valor? Alguien me aventó al agua, por eso tuve que nadar como loco hasta llegar aquí. ¿Quién fue el que me aventó? A veces nosotros así estamos. Sabemos que la meta que queremos alcanzar es el cielo, pero como vemos tantos cocodrilos, tantas dificultades, nos quedamos paralizados y preferimos estar así, muy tranquilos. Parece que es Jesús el que dice: ánimo. Y Él nos avienta para que en medio de ese desorden y de ese esfuerzo que nosotros hagamos, podamos llegar a la orilla y disfrutar la herencia que Él nos está dando como hijos de Dios. El día de hoy, ¿qué es lo que necesitas para llegar a la otra orilla? ¿Qué es lo que necesitas para limpiar y purificar tu vida? ¿Qué cosas son las que se han ido acumulando que necesitan una mano fuerte como la de Jesús para purificar nuestra vida? Que tengas un excelente día.